noches con todos. Antes de empezar, me gustaría confirmar si es que se me escucha bien. Por favor, si alguien puede escribir en el chat si se me escucha, por favor. ¿Sí? Ok, perfecto, muchas gracias. De nuevo, buenas noches con todos. Gracias por su asistencia. Bienvenidos a este espacio de conversación propuesto por el CPPL titulado Adolescentes en Casa 24/7, cómo sobrevivir en paz y armonía. Mi nombre es Renzo, soy parte del centro y voy a estar a cargo de la plataforma. Me voy a tomar ahora unos minutos para dar unas pautas antes de empezar. Primero que nada, todos los micros, como ven, se van a mantener en silencio, a excepción de nuestro panelista. Les recuerdo que si alguien desea intervenir, pueden levantar la mano de forma virtual y se les dará la palabra. Para esto deben dar clic en Participantes, que es un botón que está en la parte inferior, y luego en la esquina inferior derecha dar clic en el botón Levantar la mano. Ahí yo activaré sus micrófonos. También, si no desean hablar, pueden escribir sus preguntas o comentarios en el chat general o directamente a nuestro panelista. Haremos nuestro mayor esfuerzo por responder todas las preguntas. Si esto no es posible, a veces por la hora, los invito siempre a participar en nuestros siguientes eventos, ¿sí? Les comento también que estamos usando una conexión a internet bastante estable. Cualquier dificultad en la conectividad muy probablemente tenga que ver con las redes de cada uno, entonces les pido ser un poco pacientes. Si es que hay problemas con la conexión, suelen volver rápidamente a la normalidad. Entonces, dicho esto, de nuevo les agradezco, les pongo las instrucciones también en el chat, por si las quieren leer, y los voy a dejar a cargo de nuestro panelista, el magíster Daniel Dreyfus, que se va a encargar de este espacio de conversación. Te escuchamos, Daniel. Muchas gracias. Buenas noches con todos. Es para mí un gran gusto, un honor poder reunirme con todos ustedes que se van progresivamente conectando a este sistema que nos mantiene juntos, que busca mantenernos juntos a pesar de la distancia social necesaria, que nos va a permitir, que nos está permitiendo implementar recursos creativos para, de alguna manera, acompañarnos, de alguna manera, resolver o ayudar a resolver algunas de las tantas inquietudes que momentos como los actuales, tan raros, tan distintos, están apareciendo. ¿Cómo vivir con nuestros adolescentes en casa? Voy a plantear algunas ideas muy generales, muy rápidamente, porque aquí lo interesante es cómo entre todos vamos a buscar aportes, cómo entre todos vamos a compartir experiencias, qué es lo que le está funcionando a quienes, qué es lo que no está funcionando y las preguntas que puedan surgir. No hay, tengo que decirles, respuestas precisas, claras, ideas, tips. Porque esta situación es inédita, esta situación nunca antes se había producido. Y arrancamos este programa justamente hablando con los adolescentes y es nuestra intención como centro de psicoterapia empezar a realizar programas como estos todas las semanas para abordar distintos temas que tienen que ver precisamente con las inquietudes que este tipo de tiempos y eventos nos están produciendo. Cuarentena con nuestros hijos adolescentes. Son situaciones nuevas para todos, para nuestros hijos y para nosotros, todos encerrados. Una situación que crea cambios extremadamente importantes. El solo hecho de encontrarnos en esta plataforma conversando es algo que ninguno de los que está acá hubiera imaginado que iba a ocurrir hace tan solo un mes atrás, tal vez un poquito más. Y sin embargo, aquí estamos. Hemos tenido que adaptarnos y aprender a utilizar sistemas que hasta hace poco no nos imaginábamos siquiera que existían o cuál era su uso y qué potencialidades tiene. Y ahora nos encontramos con que todos nuestros hijos están utilizando
muy frecuentemente este sistema para a los que puedan tenerlo, tener clases en sus casas, de la escuela, para aquellos que incluso pueden empezar a hacer trabajo, teletrabajo, utilizar esta misma plataforma, para encontrarse con amigos, reuniones familiares incluso muy divertidas, utilizando este sistema, y otros más que evidentemente las redes sociales no nos permiten, y que de alguna manera intentan paliar la soledad, el aburrimiento, sobre todo la incertidumbre que momentos como estos están produciendo. Toda esta situación es impredecible, impredecible para nosotros, impredecible para nuestros hijos, y todos estamos exactamente igual preocupados, todos estamos exactamente igual angustiados. Y podemos asumir varias posturas diferentes. Podemos intentar asumir una postura en la cual que aparentemente nada nos importa, seguir una vida rutinaria, dentro de lo que se puede, dentro de casa, cada quien con lo suyo, o se puede asumir una cosa un poquito más creativa, de encontrarnos y de tratar de aprovechar esta situación de crisis como una oportunidad de hacer cosas que hace mucho tiempo no hacíamos. Perdón. La ubicación forzosa, las privaciones de desplazamientos, los vínculos forzados en los que estamos actualmente, las actividades limitadas, naturalmente crean conflictos. Antes nos preocupábamos de que nuestros hijos adolescentes estaban todo el tiempo en la calle y nunca querían hacer nada de familia. Ahora nos preocupamos de que están todo el tiempo en casa y no sabemos qué hacer con ellos. Y claro, esto crea conflictos o no, que se pueden llevar y resolver de alguna forma en los vínculos y por supuesto en las actividades que tenemos que realizar. Todos estamos con estrés, todos tenemos tareas por delante que hacer, todos no sabemos qué va a pasar dentro de un par de semanas. ¿Se levantará esta cuarentena o no se levantará? ¿Y de qué forma se va a levantar en la eventualidad de que se levante? Nunca me hubiera imaginado escuchar a adolescentes decir, llevo muchísimos años trabajando con ellos, pero nunca me hubiera imaginado escuchar a un adolescente decir, ¿cómo extraño mi colegio? Ya quiero regresar a mi colegio. Y la verdad es que sí, lo están extrañando. Claro, sabemos que estamos hablando de las relaciones interpersonales, de encontrarse con los amigos, de estar en espacios propios, tomar una distancia respecto a nosotros mismos. Pero ahí estamos, todos juntos. Ha habido un proceso de adaptación y reacomodo, esta es nuestra cuarta semana de cuarentena. Y claro, se están dando toda clase de conflictos. En algunos casos estos han disminuido y en otros casos estos han empezado a aparecer mal últimamente. Peleas entre hermanos, peleas con papás, peleas con otros parientes con los que pueden estar dentro en casa, no son raros. Depresiones, sentimientos de abatimiento en todos, adultos y adolescentes y niños, no son raros. Más aún si el entorno también está marcado por carencias materiales, espacios limitados, donde no pueda desarrollarse algo mínimo de privacidad que para un adolescente es demasiado importante, tener un espacio para él. Pero hay algunos casos en que esto no puede hacerse. En esos entornos, las situaciones de conflicto, gritos, malos tratos, puede ser más frecuente. Otros adolescentes han encontrado que esta cuarentena les ha permitido como regresar al nido, sentirse más cómodos allá adentro, que los cuiden, para los padres también. Todo padre de adolescente grande va a pasar por esta situación que se llama de nido vacío, cuando los hijos se van y dejan a los mayores solos en casa. Pues ahora el nido se ha rellenado y ahí estamos todos metidos unos con los otros. Y esto hace que algunos adolescentes
tomen actitudes como más de niños, actitudes que ya habían perdido en una pseudo adultez, hacen mostrar las eh, carencias, o perdón, las necesidades afectivas que los adolescentes aún tienen, aunque no parezca. Porque nos dicen, no, yo solo, tú no te metas conmigo, pero en verdad sí nos convocan y nos necesitan muchísimo. Así que la familia está concentrada en un espacio y al estar concentrada en un espacio las probabilidades de conflicto son altas, pero también hay posibilidades de hacer cosas diferentes porque ahora tenemos esos tiempos que usualmente no teníamos. Así que hay espacios para compartir, compartir tareas de casa, compartir cocina, compartir, en fin, una mesa, compartir conversaciones. Esto requiere de algún tipo de reglas, lo vamos a hablar. Eh, el adolescente no siempre admite si se siente bien o si se siente mal, pero uno los nota, uno los siente. Él también nos siente a nosotros. El abatimiento que pueda haber en el entorno lo vamos a tener todos, pero si logramos remontar esta situación y ponernos creativos, probablemente podamos tomar actitudes distintas, podamos hacer cosas que usualmente no podíamos o no teníamos el tiempo, no teníamos las ganas de hacer. Pero el adolescente que confronta, hay que tratar de entenderlo, no solamente porque se trata de un adolescente y tiene el derecho de ser inmaduro porque le falta mucho para madurar. El problema está en nosotros, cómo reaccionamos frente a esas confrontaciones, cómo devolvemos esa violencia. Porque si se da un conflicto serio con nuestros hijos, en general somos nosotros, los adultos, los que tenemos que, usando de nuestra supuesta madurez, saber controlarnos. El tema y el tono lo ponemos nosotros. Hay una vieja frase china que dice, en una discusión, el primero que grita, perdió. Los adultos, entonces, somos los que tenemos la obligación, porque tenemos supuestamente ese recurso, de ponernos en el lugar de nuestros adolescentes. Eh, ¿Qué cosa lo extraña? ¿Qué extraña? ¿A quiénes extraña? Escucharlo, eso hay que escucharlo. ¿Qué le fastidia? ¿Qué teme? ¿Qué siente que se está perdiendo? Todos los chicos que están terminando su escolaridad este año están angustiadísimos porque ya no van a tener viajes de promoción, porque ya no van a tener fiestas de promoción y este tipo de cosas que evidentemente les está creando un estado anímico muy gris, muy gris. Pero probablemente tienen razón. Es muy poco probable que este año ese tipo de eventos puedan darse y son tan importantes para ellos. Pero los que van a terminar el colegio este año con toda probabilidad van a tener que inventar, no sé, una fiesta de promoción vía Zoom o algo por el estilo, porque otras posibilidades no le veo por el momento. En fin, su situación o sus problemas pueden pasar desapercibidos y esto hay que tener mucho cuidado. Eh, Especialmente si estos adolescentes están rodeados por adultos que creen tener siempre la razón, que creen saberlo todo y que están ocultando, porque no hay más remedio que interpretar una cosa así, que están ocultando lo que realmente sienten, los miedos, las angustias, las dudas que realmente tienen y que no se refiere solamente en estos momentos a si nos vamos a contagiar o no. Hay otra mucho más compleja que tiene que ver con el futuro laboral nuestro. ¿En qué situación nos vamos a quedar? ¿Cómo van a continuar los trabajos? Así que no puede haber un adulto que me diga que en estos momentos está completamente tranquilo y con él no pasa nada.
me preocuparía. Así que son temas que requieren espacios de conversación, requieren espacios donde el adolescente pueda sentirse escuchado, donde el adolescente tenga un espacio donde opinar, pero opinar y ser respetuosamente escuchado, no descartado, respetuosamente escuchado. Ah, porque están con temores. No lo supongamos. O sea, están con temores. No es necesario preguntarle a un niño, ¿tienes miedo? Hay que afirmar, muéstrame, cuéntame, ¿de qué miedos estamos hablando? Si va a volver o no va a volver a ver a sus amigos. Hoy mismo me decía un chico, ¿cuándo será que voy a volver a estar con mis amigos? ¿Qué podemos responder frente a eso? Así que tienen que preocuparse no solamente de la salud de todos, y cuando hablo de todos, hablo de la salud de todos los miembros de la familia. Tienen que preocuparse del hecho de que, por ejemplo, está contraindicado de que los jóvenes se junten con los adultos muy grandes, los abuelos, por ejemplo. Porque los chicos probablemente sean asintomáticos y sean buenos transportadores del virus y contagien malamente a sus abuelos. Las pérdidas van por todos lados. En fin, quieren salir, quieren hacer cosas, pero no se puede. Tenemos que tener mucho cuidado con frases clichés tipo, yo a tu edad me levantaba temprano y trabajaba y cosas por el estilo. Ese tipo de cosas molestan mucho. Y saben que algunos adultos que hacen ese tipo de afirmaciones no están contando la verdad completa. No. Estos momentos son totalmente distintos a cualquier edad y cualquier momento que cualquiera de nosotros haya vivido a lo largo de toda nuestra vida. No hay ninguna comparación. No les faltemos el respeto a nuestros hijos y a nosotros mismos con ese tipo de aseveraciones. Yo a tu edad sabía cuidar a mis hermanos menores, yo tenía que hacerlo, etcétera, ¿y por qué no lo puedes hacer tú? Sí, claro, probablemente yo tenía que cuidar a mis hermanos menores, pero este momento es igual a ese. Lo que requerimos desarrollar con nuestros hijos, nosotros, porque ellos no pueden, porque ellos aún no tienen la madurez de hacerlo, es empatía. Empatía es la capacidad de ponernos en los zapatos de nuestros hijos, en el lugar de los sentimientos de nuestros hijos y de nuestras hijas. Empatía es la capacidad de escuchar, sin juzgar, tratar de entender. Probablemente lo que nos digan nos angustie, pero hablemos de eso. No tratemos de callarlos para nuestra propia tranquilidad. Tratemos de escucharlos para nuestro enriquecimiento, para el enriquecimiento de todo el entorno familiar. Ya, no quiero seguir prolongando este charla inicial y justamente haciendo gala de lo que acabo de decir, lo que me gustaría es empezar a escucharlos a ustedes, escuchar sus experiencias, escuchar sus inquietudes, compartir sus angustias y acompañarnos un momentito hasta que, bueno, el tiempo nos venza, pero sobre todo ver si juntos encontramos o se nos ocurren cosas que podemos hacer con nuestros hijos adolescentes 24/7 en casa y sobrevivirlo. Adelante. Quiero recordarles que si alguien desea intervenir, puede levantar la mano de forma virtual y se le dará la palabra. Para esto deben dar clic en el botón de participantes que se encuentra en la parte inferior y luego en la esquina inferior derecha dar clic en el botón levantar la mano. Ahí yo pasaré a darles los micrófonos. Voy a empezar aquí dándole el micro a Lucía, que ha levantado la mano desde un comienzo.
Te escuchamos, Lucía. Mi pregunta es, cuando se les pregunta a los chicos qué miedo tienes o qué angustia tienes y no se abren, ¿qué herramientas podríamos utilizar para que ellos puedan abrirse, ¿no? Y nosotros fortificar esa confianza, ¿no? De comunicación. Ujú. Gracias, Lucía. Me gustaría juntar unas cuantas preguntas más para poder intervenir entonces, reuniendo algunas preguntas y eventualmente si alguno de ustedes tiene alguna idea respecto a lo que se ha planteado como pregunta, adelante, son bienvenidos comentarios y sugerencias como para que ayudemos a Lucía y a muchas otras personas que se les presenta exactamente el mismo problema al hablar con sus hijos. Le doy la palabra entonces a Sergio, que está levantando la mano. Hola. Te escuchamos, Sergio. Sí, buenas noches. Mi pregunta iba sobre el tema de límites. ¿Cómo cambian ahora los límites estando en esta situación, ¿no? Ejemplo, uso de celular, uso de televisión, las tareas que tienen en el colegio todavía nuestros hijos adolescentes. ¿Cómo ha cambiado todo este entorno? ¿Cómo lo debemos manejar en estos momentos esta nueva realidad que tenemos ahora y que nos va a tocar vivir durante buen tiempo, ¿no? Gracias, Sergio. Le doy la palabra ahora a Patricia. Sí, acerca de los chicos que no hablan. He visto casos en que hay chicos que frente a la angustia que les produce este tema del coronavirus, se retraen, no dicen lo que les está pasando y más bien actúan de forma diferente a lo que han sido siempre ellos. Probablemente se refugian, por ejemplo, en Explain Station, en que no tienen que estar pensando, están horas de horas, se ponen más rebeldes y aparecen cosas extrañas, tipo, por ejemplo, cuando tienen que estar en clase, cosa que han hecho siempre, cumplidores de sus tareas, dejan de querer hacer tareas, nada me importa, y cuando finalmente se ve algo de lo que puede estar detrás, pienso, por ejemplo, en el caso de un chico que es hijo único de una madre que tiene enfermedad que la pone muy vulnerable frente al coronavirus, tiene asma, tiene diabetes, o sea, sabe este chico que su madre es vulnerable, que además es hijo único, o sea, no tiene hermanos con quienes poder de alguna manera sentirse sostenido, ¿no? Y no habla nada del problema. Si se llegara a hacer que este chico hable, ¿cómo hacer para hablar del tema de la muerte? Que efectivamente su madre es una mujer vulnerable y que su única familia es madre, padre y un par de tíos mayores. Entonces la angustia de este chico es fortísima, porque su familia entera se puede extinguir, ¿no? Teniendo solo una edad muy 13, 15 años. Bueno, eso era lo que quería comentar. Gracias, Patricia. Ahora le doy la palabra a Patriz. Okay. Te Hola, escuchamos. gracias. Buenas noches. Mi comentario mi comentario iba más por el tema del manejo del estrés en la familia, ¿no? Tomando en cuenta que los padres con hijos adolescentes tienen un gran estrés en la responsabilidad de lo que va a implicar la parte económica de esta reconstrucción que no se sabe qué nos viene para nadie, ¿no? Entonces, adicionalmente al miedo de enfermarte y de contaminar a los tuyos, ¿no? Existe este estrés económico que ya se está
viendo, conversando y sintiendo en las familias, ¿no? Entonces, ahí es un poco que cómo un padre puede manejar esto, que también es un sentir inevitable, ¿no? Ver que de repente sus recursos van a ser tan limitados y no sabe ni siquiera cómo afrontará la parte de la educación de los hijos, ¿no? Eso es un poco mi reflexión y qué puede hacer o cómo se puede manejar esto desde el lado de los padres para no sumar esto al estrés del adolescente, ¿no? Gracias, Patricia. Y le doy la palabra ahora a Raquel Pachas. Te escuchamos, Raquel. ¿Listo? Ya. Bueno, hola Andrés, Andrés y a todos. Mientras hablabas haciendo tu introducción, a mí se me ocurría pensar qué difícil debe ser para el adolescente el encierro, ya que su edad, o mejor dicho, en su edad se manifiestan mucho las ansiedades sexuales, ¿no? Si bien es cierto, tal vez algunos regresionen a ser como niños querendones, pero hay otros que justamente en la adolescencia ya rechazan el contacto y la cercanía de la madre, los padres, la niña, ¿no? La sensación de asco cuando se acerca la mamá o el papá, o el jovencito cuando la mamá lo abraza y toda la sensación de angustia sentida. En el encierro, cómo debe generar una ansiedad intensa para ellos, ¿no? Gracias, Raquel. Comentario. Bien, ¿a alguien más le gustaría participar? Gracias. Bien, creo que tenemos un grupo de intervenciones que les agradezco a todos ustedes, Raquel, Patricia, Sergio, Lucía, por estas primeras intervenciones tan ricas. Y Patricia, hola Patricia, ¿cómo estás? De alguna manera, ella empezó a responderle a la pregunta de Lucía, porque efectivamente, digamos, es como típico que un adolescente sea parco con sus padres, más aún si es un hombre. Entonces, los chicos suelen ser monosilábicos para responderle a sus padres. ¿Cómo te fue? Bien. ¿Qué hiciste? Lo mismo, etcétera. O sea, muy difícil para ellos hablar, y más aún si se trata de hablar de sentimientos, y más aún si se trata de hablar de cosas profundas y complejas que generan mucha angustia. Entonces, uno no va por la pregunta, ¿cómo te sientes, hijo? La respuesta es una. Bien, normal, ahí. Y a ver si dan otra. Uno tiene que ir a una afirmación, algo bastante más categórico. Qué mal debes de estarte sintiendo. Qué aburrido, por ahí, por ejemplo. Qué aburrido te debes estar sintiendo. No le voy a preguntar, ¿estás aburrido? No, es una pregunta tonta al final. Afírmalo. Qué aburrido te debes de estar sintiendo. Realmente, qué aburrido. Y habla de ti, yo. Yo me siento así, así. Abre primero tu corazón. No hay ningún problema que tu hijo adolescente le muestres esas sensaciones que pueden ser pensadas como fragilidad. No, no hay problema con eso. Porque esa sinceridad le va a permitir darse cuenta al chico. Ojo, no contarle un cuento, realmente cómo me estoy sintiendo. Esto va junto con la pregunta, ¿y qué hacer con las angustias de carácter económico que se nos vienen por delante? Esto lo vamos a tener que conversar con nuestros hijos adolescentes, no con los pequeñitos. Un niño pequeñito lo único que va a hacer es angustiarse muchísimo, incluso puede alterarle el sueño, pero con nuestros hijos adolescentes sí. Porque tenemos que ponernos juntos a pensar cierto tipo de estrategias de recuperación. Se va a dar una recuperación, claro. En algún momento se va a dar una recuperación, pero nos va a hacer pasar un periodo, no sabemos cuánto,
qué largo tiene, con muchas estrecheces, con muchas dificultades, donde nuestros hijos adolescentes deberían poder cooperar, si es que están enterados de lo que nos está pasando a nosotros. Nunca antes había pasado una cosa así, esperemos que nunca más pase, pero definitivamente va a haber un antes y va a haber un después. No vamos a salir igual de como estuvimos hacia finales de marzo o a mediados de marzo. No va a ser lo mismo. Lentamente algunas cosas se recuperarán, pero van a quedar en todos nosotros una serie de sensibilidades y preocupaciones que antes no teníamos. Porque resulta que esta situación nos ha enseñado a todos, nos está enseñando a todos lo vulnerables que somos. Y cómo estamos dependiendo de un montón de cosas que en realidad en estos días no parecen tan importantes. Han aparecido un montón de estos memes, ¿no? Antes yo creía que tener mucho dinero era la felicidad. Bueno, ahí lo tengo ahí. ¿Y lo puedo gastar? Estamos viviendo todos con cosas muy simples. Tener un lindo carro, qué maravilla. ¿Y qué hacemos con el carro? Probablemente a estas alturas ya se le bajó la batería. Tener un club donde ir, ¿sí? ¿Y ahora qué hacemos con el club? ¿Cuánto lo estamos usando? Esto es para las personas que tienen la fortuna de haber tenido ese tipo de cosas materiales que en estos momentos no nos sirven. Estos son temas que tenemos que conversarlos con nuestros hijos. Ellos merecen escucharnos, pero con humildad y tranquilidad. Para que un chico converse conmigo, tengo que crear un clima de confianza. Y ese clima de confianza tiene que garantizarles que no lo voy a juzgar, que vamos a tratar de entender juntos, vamos a tratar de planificar juntos, vamos a tratar de hacer cosas juntos. Sí, es muy interesante la pregunta respecto a los límites. Todos tenemos que tener límites, nuestros hijos y nosotros. Hay momentos y momentos. Hay momentos y momentos donde se puede hacer cada quien lo que quiera hacer. Y si el chico se enchufa en un videojuego, además, actualmente todos estos videojuegos son online, son lugares de encuentro. Pero una cosa es estar un momento jugando con los videojuegos y otra cosa es bien distinta estar haciendo a grito limpio un juego a las 3 de la mañana. A veces pasa, donde no puede dormir nadie en el departamento ni los pisos superiores e inferiores del edificio. No hay forma, eso no puede permitirse. Así que tenemos que poner reglas de convivencia y que la que respetamos todos. No hay quien mande, no hay quien pueda saltárselas y quien no. Es para todos. Reglas que vamos a respetar todos. Pero si queremos estar con nuestros hijos, entonces propongamos cosas nuevas y diferentes. Muchos de nosotros tenemos en casas viejos juegos de mesa, empolvándose muchos años, que nadie los juega. Este es el momento de sacarlos por ahí. Y proponer jugar juntos un rato. Sin ninguna otra pretensión que pasar un buen rato juntos. Estar juntos. Y yo agregaría, además, en esos momentos, sugeriría en esos momentos, silencio electrónico. Nadie con celular, pero nadie es nadie. Papá, que es importante. No, 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 nadie. Nadie es nadie. Respecto a lo que plantea Raquel, ¿cómo estás, Raquel? Qué gusto de verte por acá. Lo que plantea Raquel es cierto. Nuestros chicos y chicas están sexualizados.
Justo la adolescencia es un solo revoltijo de hormonas. Y para algunos de ellos, el contacto físico es complicadísimo porque los remueve, les hace sentir cosas para las cuales no se sienten preparados. Esto hay que respetarlo. Esto hay que respetarlo. Si mi chico no me quiere tocar, no le gusta que lo abrace, no lo voy a abrazar por la fuerza. No. Con toda probabilidad, más bien puede pasar algo diferente. Por ejemplo, que él me busque a mí. Y de repente, soy atacado por la espalda en un gran abrazo. Eso puede pasar. Pero no voy a forzar yo las cosas. Eso voy a respetar. Y dicho sea de paso, llevo a otro punto. La puerta cerrada del cuarto de nuestro hijo, en el caso que tenga un dormitorio privado. Gente, uno toca, toc, 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 antes de entrar al cuarto de un adolescente. Eso se llama pudor y el respeto a la intimidad que nuestros hijos ya se merecen. No porque en mi casa yo entro, no, cuidado. Se corren el riesgo de ustedes llevarse un tremendo susto al encontrar al chico, no sé, de repente masturbándose o teniendo una sesión online con la enamorada, digamos, un poco fogosa. Esas cosas están pasando. Los chicos se vuelven muy creativos. Tenemos que respetar la sexualidad emergente de nuestros chicos. Así que, si hay espacios de privacidad, estos hay que respetarlos. Que no es lo mismo a que el chico esté encerrado el día entero en su dormitorio. Si eso ocurre es porque es posible que no hayan alternativas más interesantes que los que le ofrecen los videojuegos. Eso lo tenemos que ofrecer nosotros. Ya, otra tanda de preguntas, adelante. Le doy la palabra a Joyce. Te escuchamos, Joyce. Ok. Tenía dos preguntas. Una, respecto a la estrategia que mencionabas de abrirse con los hijos, abrir el corazón, mostrar la propia emoción, ¿no? Para normalizarla, digamos. ¿Qué tan apropiado es que nosotros mismos como terapeutas usemos esta estrategia y mostremos nosotros también ciertos aspectos de nosotros a los adolescentes? Eso por un lado. Y por otro, respecto a los límites, claro, ya con adolescentes, poner el límite es mucho más difícil debido a las consecuencias que se ofrecen cuando este límite se ha roto. Entonces, ¿qué hacemos cuando hay una transgresión de estos límites con adolescentes, donde ya, digamos, la consecuencia, castigo, ya no se puede escalar más? Incluso hay adolescentes que ya han llegado a los golpes con los padres, ¿no? Entonces, ya son más críticas, ¿no? Esas son mis dos preguntas. Gracias, Joyce. Interesantísimo. Adelante. Le doy la palabra a Paola. Te escuchamos, Paola. Buenas noches con todos. Primero, solo dos comentarios con respecto a lo que mencionaba Lucía y también Daniel con respecto al clima de confianza. Por experiencia propia, lo que yo sugiero es compartir una actividad juntos, ¿no? Con el hijo. O sea, encontrar una actividad que se pueda realizar juntos. En cuanto a los límites, ahí viene mi pregunta. Por ejemplo, mi hijo también está con sus clases en línea y a veces me muestra algunos errores de los docentes. Por ejemplo, que acordaron a una determinada hora y él está puntual en la clase online y ya ha esperado media hora y el docente recién inicia la clase por Zoom. Entonces me dice, mamá, estoy esperando 30 minutos y nos ha dicho que iba a entrar a esa hora. Entonces, luego ya no quiere empezar la clase, digamos. Y eso ha pasado ya 2 veces y a veces sí me deja un poco sin palabras porque es una falta de coordinación, obviamente, ¿no? Entonces, en ese punto, a veces sí, él siempre me
yo le digo que tiene que entrar a la clase, pero me dice, pero mira cómo nos está haciendo esperar. Entonces, ahí sí es como que bastante claro. Y bueno, con los límites, cuando manejo con él con respecto a los celulares o al uso de TV, es como que respetar el acuerdo, ¿no? ¿Cuánto tiempo vas a jugar? 1 hora, 2 horas, y que se cumpla ese tiempo, ¿no? Es como que hacer el acuerdo previo para que luego no haya un exceso, etcétera. Esos serían mis comentarios. Gracias. Gracias, Paola. Gracias. Le doy la palabra ahora a Lourdes Paredes. Escuchamos, Lourdes. Gracias. Buenas noches. Bueno, el tema de la empatía, ¿no? Es lo que me preocupa mucho porque veo que los adolescentes a veces suelen ser muy ensimismados en sus cosas, ¿no? Ahora con la tecnología, los videojuegos, bueno, el celular, ¿no? Como que incluso hasta los mismos videojuegos suelen ser bastante competitivos, ¿no? Y como que es una guerra entre ellos, ¿no? Entonces esto de la empatía a veces no se vivencia mucho, de repente no está muy desarrollada, sobre todo cuando vemos que cuando están en clase a veces suelen ser muy, muy duros en las burlas, ¿no? Y les cuesta a veces ponerse en el lugar del otro. Ahora que están en las clases virtuales, a veces hacen comentarios un poco subidos de tono y causa risa, ¿no? O también puede ser que el profesor ha hecho la clase, están interrumpiendo, o a veces inicialmente lo toman un poco a juego y en general, ¿no? El tema de la empatía, cómo desarrollar en los adolescentes de hoy, sabiendo con todas estas situaciones que ellos tienen, ¿no? Muchas gracias, Lourdes. Marianela ha levantado la mano, le doy la palabra. Noches. Te escuchamos. Buenas noches, una consulta. La consulta es con los adolescentes que no tienen una identificación de sexo. Bueno, ahora en la cuarentena todos están juntos. No hay la misma libertad como había cuando uno salía. Entonces, ahora el papá se puede dar cuenta que hay jóvenes que, ¿no? que les están identificándose con un sexo diferente. Entonces, ¿cómo llevar esa convivencia en ese momento? Entonces, tenemos muchos casos en que, ¿no? la niña se viste de hombre, está haciendo el papel, y ahora el papá o la mamá en esta cuarentena, que estamos encerrados prácticamente todos, nos vamos a conocer más, y ahí se va a dar cuenta cómo hablar con el padre para identificar, para poder él que dialogue de esa manera. Gracias. Muchas gracias, Marianela. Vamos a dar respuesta porque son temas bien distintos unos y otros y vamos a empezar por, digamos, contestar lo que aparentemente es más fácil de responder primero. El tema de la empatía. Lourdes nos plantea la empatía. Cuando yo estoy hablando de empatía, no estoy hablando de la posibilidad de que los adolescentes sean empáticos. Un adolescente no es empático hasta que no madure. Y esto podríamos calcular 18 o 19 años, más o menos, podemos encontrar a algunos que ya son empáticos. La empatía es nuestra, nosotros somos los padres los que tenemos que ser empáticos. El bullying se da justamente en toda esa etapa porque no son empáticos, esa etapa que arranca más o menos en 6º grado y sigue hasta 3º o 4º y medio, porque no son empáticos. El bullying se da porque pueden reírse sin ningún sentimiento de culpa del dolor ajeno, porque no se pueden colocar, no se saben colocar en el lugar del otro. La empatía debe educarse, la empatía tiene que mostrarse, y yo tengo que tener la capacidad de escuchar a mi hijo, ponerme en el lugar de mi hijo, y entender de que es inmaduro, y tiene el derecho de ser inmaduro. Su edad se lo permite. Para eso tengo que ser empático yo, y saber qué es lo que está pasando. Y generalmente, mientras más duro, más agresivo es nuestro hijo, probablemente algo aquí adentro en su alma está pasando que lo hace sentirse muy inseguro y sabe que la mejor defensa es el ataque, en muchos casos, no en todos. Por ejemplo,
niños inseguros, adolescentes inseguros, o adolescentes que tienen un ambiente muy agresivo, suelen ser agresivos luego con otros chicos más débiles que ellos. Y estas cadenas son muy difíciles de abordar. Ahora estamos viviendo juntos en casa y estamos notando esa agresividad con los compañeros, esa agresividad de los videojuegos. Por eso es necesario limitarlo, por eso es necesario poner reglas. Y estoy totalmente de acuerdo con Paola, que plantea esta necesidad de acuerdos previos. Acuerdos previos. Acuerdos donde, ok, vas a jugar ¿cuánto rato? ¿Y cuánto rato no puede bajar de un par de horas mínimo, gente? Estos juegos toman tiempo. No le podemos decir ya media horita, no, eso es una burla. ¿Qué días, por ejemplo? ¿Qué días juegas, qué días no juegas? Eso es una cosa que se puede reglamentar en función de las cargas académicas, de las actividades escolares que tengan que realizar. Esto me lleva a hablar de las dificultades que se pueden estar generando con la teleescuela, el colegio online que están teniendo los chicos en casa ahora. No es fácil lo que están haciendo, ni para los chicos ni para sus profesores. De la noche a la mañana los profesores han tenido que hacer un trabajo de improvisación inmenso para poder trasladar a esta vía, a estas plataformas, los contenidos que de modo presencial se hubieran dado. Y lamentablemente las técnicas de trabajo a través de estas vías son diferentes, pero no ha habido entrenamiento para los profesores como para que sepan qué diferencias tienen que hacer. Algunos encuentran recursos más fácilmente que otros, pero todos están con mucha sobrecarga de trabajo por tratar de llevar esto lo mejor posible. Nuestros hijos tienen algún horario de trabajo, pero detrás de ese horario de trabajo hay prácticamente el doble de horario de trabajo de los profesores para preparar esos encuentros con nuestros hijos. Así que sí se están dando fallas y sí se van a dar ajustes. Y tenemos que prepararnos que muy probable que mínimamente estas teleclases se van a dar todo este semestre. Es muy poco probable y es altamente riesgoso que los chicos se reúnan antes de tiempo en ambientes tan pequeños como un aula de clase. Así que hay que dar tiempo y lo que ocurre es que muchos chicos están sintiendo que esto que están haciendo en el colegio, en la casa, es por mientras. Porque las clases de verdad van a empezar después, cuando las veamos. No, estos son clases de verdad. Y nosotros tenemos que estar ayudándolos y apoyándolos para que sepan que estos son clases de verdad. Y nuestros profesores sí, van a tener muchas fallas hasta que terminen adaptándose y sabiendo utilizar todos los recursos que tienen a su disponibilidad para usar este tipo de medios. No es fácil. La gran mayoría de los profesores son, digamos, inmigrantes a la tecnología. No nacieron con la tecnología. Solo los más jóvenes entre los profesores son nativos. Por lo tanto, usar este tipo de recursos de manera fluida es difícil. No es fácil estar delante de la cámara hablándoles a todos ustedes. Hay profesores que prefieren estar con el video apagado, cuando en realidad los alumnos deberían estarlo mirando. Es impresionante cómo los chicos que son nativos chacotean durante las clases y lo molestan al profesor, creyendo que el profesor no los puede identificar. Claro que los puede identificar. Pero igual están pasando ese tipo de cosas. Tenemos que ayudar a nuestros hijos que tengan paciencia al respecto y nosotros también tenemos que tener paciencia al respecto a estas cosas. Nuestros profesores, y esto es especialmente importante con las clases a los más pequeñitos. Organizar una clase para niños de primeros grados del colegio, o de inicial, o incluso de NID, es muy difícil, porque la capacidad y el tiempo que tenga un chico de atención frente a la pantalla es muy cortito.
¿Cómo lograr de que mantenga su concentración mirando la pantalla demasiado rato? Especialmente si no están viendo, no sé, Peppa Pig o Masha y el Oso, o ese tipo de programas que a los más pequeños los convocan. No, están con la maestra que les saca un títere, que les muestra una fruta, que les hace un jueguito y el chico se distrajo igual. O sea, esas cosas tenemos que considerar. Debo mencionar que es loable y es espectacular el esfuerzo que el Ministerio de Educación ha hecho. Y los productos que está logrando son buenos, son muy buenos. Pero tenemos que hacer cosas porque este año no va a ser un año perdido. En cuanto a utilizar esta técnica de abrir mi corazón con un procedimiento terapéutico, en algunas circunstancias podría funcionar y en algunas circunstancias mejor no tanto. Pues digamos, un recurso que habría que usar con mucha precaución. Al fin y al cabo, el espacio terapéutico es un espacio distinto a la relación con los papás. Nosotros como terapeutas tenemos un rol diferente y los chicos y los adolescentes lo saben perfectamente bien. Los lazos de confianza son diferentes. Rápidamente hablan de cosas que solo con nosotros, sus terapeutas, hablan y no con sus padres. Rápidamente. ¿Por qué? Porque somos un espacio mucho menos amenazante, ofrecemos un espacio nada amenazante, un espacio de comprensión. Solo y en el caso de que un chico esté forzado en un proceso terapéutico en el que no está convencido que nosotros podemos ayudarlos en algo, se puede dar una situación en la cual tengamos que utilizar algún tipo de truco como para que nos hable de algo. Generalmente, si el chico está convencido de la utilidad de nuestra presencia, eso no pasa y el vínculo fluye tranquilamente. Sigamos con las preguntas. Bien, le doy la palabra a Fabricio. Te escuchamos, Fabricio. Gracias, buenas noches. Bueno, tengo dos consultas. La primera, me gustaría saber o que pudiera compartirnos cómo algunos adolescentes actualmente, que están ahora más monitoreados por los padres en casa y que ya mantienen un consumo de sustancias psicoactivas, ¿cuáles son sus impresiones sobre eso? La segunda pregunta es, si bien el gobierno está poniendo medidas y los colegios para que los adolescentes no pierdan clase, desde mi impresión hay una sobreexposición a estos adolescentes, a los celulares, a la televisión, a la computadora. Algo que cuando nosotros tenemos los pacientes, les sugerimos a los padres o a los mismos adolescentes que limiten el tiempo. Pero ahora es algo que ya se está escapando de las manos y que sabemos cuál es la repercusión que puede tener en el tiempo en su salud mental. Me gustaría saber también cuál es su impresión sobre eso y sus comentarios. Gracias. Gracias a usted, Fabricio. Acá escrita hay una pregunta de Ana Patricia que dice: ¿los hábitos de casa van a salir a flote en este tiempo? Tengo mamás que se irritan porque pasan la mayor parte del día viendo videos y haciendo su tarea lo más rápido y por cumplir. ¿Qué podemos recomendar a los padres de familia? ¿Puedes repetir, por favor, Renzo, esa pregunta al principio? La primera parte no la escuché bien. Sí, claro. Ana Patricia nos dice: los hábitos de casa van a salir a flote en este tiempo. Tengo mamás que se irritan porque pasan la mayor parte del día viendo videos y haciendo su tarea lo más rápido y por cumplir. Me imagino que se refiere a los hijos. Sí, ¿Qué podemos recomendar a los padres de familia? Ok, gracias, Ana Patricia. También hay unas preguntas que llegan a través del chat.
Hay unas preguntas muy largas que... sí, estaba la pregunta, ahí está. Hay una pregunta muy larga que está planteando... me está llegando en privado. Yo voy a tomar nota de esa pregunta para contestarla más directo, porque la pregunta es muy larga e incluye aspectos teóricos que valdría la pena contestar con cuidado. En fin, y especialmente porque se trata de una pregunta que viene de Cajamarca, que quisiera poderla desarrollar con calma y dar una respuesta como corresponde a ese interés. Hay una pregunta que no contesté y es la de Marielle respecto al qué pasa cuando tenemos un chico o una chica con un trastorno de identidad o una identidad que no corresponde, una identidad de género que no corresponde a su sexualidad. Sí, esto va a crear una tensión muy grande si es que el chico o la chica en cuestión va a mostrarle a sus miembros, a los miembros de su familia, cuál es su identidad, la que él siente o ella siente tener, ahora que están todos encerrados. Es muy probable que no lo muestren, es muy probable que esto no surja. Es muy probable que si no ha hablado sobre su identidad, la que siente su identidad auténtica, no lo haga en estos tiempos. Claro, yo me preguntaría, o sea, yo me plantearía esto con mucha pena, o sea, qué lástima que este niño, este adolescente, que siente que cree que estima que es homosexual, no pueda contar con su familia de apoyo, porque el gran drama de los chicos y las chicas homosexuales es quedarse solos por el rechazo y la incomprensión de sus familias. Esto requiere un diálogo, una conversación. Si un chico o una chica descubre que es homosexual, lo es. Lo es. No es un tema a criticar. No es un tema a modificar. No está enfermo. Lo es. Y requiere comprensión y requiere apoyo. No puede quedarse solo. A riesgo de que se meta en problemas muy complejos. Y quizás el encierro haga que alguien muestre sus preocupaciones, sus inclinaciones. A ver qué hacemos, cómo sostenemos y cómo empáticamente, otra vez, poniéndonos en su lugar, podemos tolerar esa situación, así como se nos viene. Y los chicos que consumen drogas, claro, algunos de ellos están con síndrome de abstinencia en tiempos como los actuales, a menos que haya estado muy bien provisto en casa, con un buen stock, probablemente de marihuana. Pero los que no lo tienen están sufriendo la falta de consumo. Y de repente les va a hacer muy bien. De repente les va a ayudar a dejar atrás o no seguir usando algún tipo de droga. Claro, ¿por qué un chico consume drogas? Es un tema que no tiene que ver con la cuarentena. Tiene que ver con un problema mucho mayor y de larga data que probablemente en estos momentos se esté actualizando, apareciendo. ¿Por qué? Porque muchos chicos consumen drogas para calmar angustias muy complejas, muy profundas. Inseguridades muy grandes. ¿Y qué tal? Resulta que este tiempo que estamos viviendo es de angustias y inseguridades muy grandes. Las actitudes represivas y las actitudes que vayan a tratar de eliminar y luego internamos a este chico, no van a ayudar. Preocupémonos más de las cosas de fondo. ¿Qué lleva a un ser humano a tener que utilizar un estimulante que lo haga sentirse mejor? ¿Qué clase de dependencias se están reemplazando con el uso de drogas? Dependencias afectivas previas, antiguas, mal llevadas o no resueltas. Y sí, ya se planteó anteriormente, el tiempo de la utilización de aparatos electrónicos, de gadgets,
El celular, el iPad, el teléfono, no, yo dije, la computadora, lo que sea, requieren tiempos. Pero estos tiempos no se pueden reglamentar desde afuera con por ejemplo, desconexión de internet. Ya yo le apago el internet y de esa forma ya no puede seguir jugando. No. Tenemos que tener la capacidad y la creatividad, y ojalá sí se nos pueda ocurrir, de poder ofrecer algo más divertido que un videojuego. Otro tipo de juego, otro tipo de actividad. Algo que convoque mejor. Porque además hay otra cosa. De repente nosotros criticamos que nuestros hijos estén todo el tiempo con su celular. Y nosotros también, mirando todos los WhatsApps y todos los memes que nos están llegando todo el tiempo. Entonces, ¿qué estamos haciendo? O todos en la mesa sentados con los celulares al lado. ¿Qué estamos haciendo? No, es que a mí me llegan mensajes importantes, ¿no? Es que yo... No. Este es un momento de compartir y de encontrarnos y a ver si podemos recuperar esa mirada directa a los ojos. Que digan, yo te quiero, tú me importas mucho. Sí, los hábitos en casa también van a salir, pero los hábitos en casa son de todos, ¿eh? Solemos decir que nuestros hijos tienen que tener buenos hábitos, ¿y qué tal son nuestros hábitos, los de los adultos? No es raro que mi hijo, que tiene grandes problemas escolares, se parezca a mí cuando yo tenía su edad. No es raro que yo tampoco fui muy buen estudiante en el colegio. Así que inconscientemente le estoy transmitiendo esta cosa media rara entre querer y no querer, desear y no desear. Empecemos por darnos cuenta que para nosotros eso que está haciendo nuestros hijos es aburrido para nosotros. Es tedioso. Porque si me interesa, si me gusta, voy a estar con mi hijo tranquilo, mirando, ayudándolo, apoyándolo. Este es un tiempo en el que nuestra presencia física cercana es necesaria. Especialmente para los más chicos. Los adolescentes se van a mover bien solos. Se van a mover bien solos. Pero los más chicos van a necesitar que estemos cerca, o ayudándolos a organizarse, ayudándolos a acordarse a la hora de que tienen sus reuniones con sus profesores cuando son presenciales. Perdón, virtuales, pero en tiempo real. Aquí hay una pregunta muy compleja respecto a un adolescente que tiende a autolesionarse, más aún en esta cuarentena. Esa niña está con unas angustias muy grandes y requiere ser abordada en sus angustias. Si esta chica ya viene con este tipo de trastornos, hay que tomar contacto con los especialistas que ya la han estado viendo seguramente. Esos especialistas tienen que ayudarla a darle una indicación sobre lo que hay que hacer. ¿Qué pasaría si tuviéramos que plantearnos el tema al revés? Padres en casa 24/7. Me encanta esta idea. Esto a modo de pensar el impacto de la presencia de los padres y sus propios temas en el adolescente en casa. ¿Qué tal? Qué interesante. Yasmín, fuiste tú la que hizo esa pregunta, me encanta. ¿Cómo estás? Un paciente adolescente me decía, lo más frustrante es no poder hablar con alguien en casa. En realidad es darme cuenta ahora de ello. Efectivamente. Claro, tenemos que pensar eso en la medida en que nosotros estamos expuestos frente a nuestros hijos. Nuestras debilidades, nuestras inseguridades, nuestras contradicciones quedan totalmente al descubierto. ¿Saben qué pasa? Todos somos seres humanos. Todos somos seres humanos. Por lo tanto, todos tenemos falencias, todos tenemos momentos de abatimiento, tenemos momentos de angustias. Un día podemos amanecer totalmente deprimidos. Y a ver si a lo largo del día o en un par de días después nos vamos a recuperar. Probablemente nos vamos a recuperar.
Esta situación en la que estamos viviendo nos está generando privaciones a todos de diferente nivel y angustias muy grandes. Pero por otro lado, hoy día he visto un par de fotografías de la Costa Verde maravillosas, sin contaminación. Años que no se veía una Costa Verde tan hermosa. Viene otra pregunta desde Facebook. Para un niño pequeño de 3 años que está teniendo problemas para ir al baño, que estos problemas no aparecían antes de la cuarentena. Voy a adelantar una respuesta rápida, aunque va a venir un programa específico también para niños, o especialmente para niños, porque los niños pequeños necesitan un espacio especial. Hace un par de días atrás, Leon Tattenberg, este famoso educador, se quejaba con toda la razón del mundo que el discurso oficial está dirigido solo para adultos. No está dirigido a los adolescentes y menos aún a los niños, que están escuchando también este discurso oficial. Niños y adolescentes requieren un espacio en su lenguaje que donde nos puedan entender, donde los podamos entender. Si este niño, que ahora está haciendo un problema en el baño, claro, habría que ver si está comiendo regularmente lo que debe comer para que tenga un, digamos, tránsito intestinal adecuado. Pero esto es una conducta que técnicamente podría ser una conducta que técnicamente se llama regresiva. Y podría ser una manera de convocar a la mami para que esté ahí con él, en el baño también, todo el tiempo. Para que se preocupe. Y de esa forma, tener a mami pendiente de él. Podría ser una forma de expresar rabia, mucho malestar. No sería raro que junto con el hecho de no querer ir al baño, ande peleándose con más frecuencia o ande reaccionando mal con más frecuencia. Bueno, hay que acompañarlo y acompañarlo con cariño y paciencia. ¿Tenemos cuánto tiempo más? Nos quedan unos 14 minutos, más o menos. Adelante, algunas preguntas más, inquietudes, comentarios. Sí, María del Rosario estaba levantando, me pidió el micro por interno, se lo voy a dar. Te escuchamos, María del Rosario. Gracias, buenas noches, Daniel. Hola, Charo, ¿cómo estás? ¿Cómo estás? Yo pensaba en las ansiedades, tanto de los adolescentes como también de los adultos, y de las paradojas que pueden, y de algunas paradojas que se pueden dar ahora, ¿no? La ansiedad tiene su base en el miedo, ¿no? En el miedo de lo que va a venir, en el miedo de... pensaba, por ejemplo, en esta paradoja de lo temporal versus lo permanente, ¿no? Versus lo eterno. Como que algunos adolescentes y también sus familias pensaran que esto va a ser eterno. Y me ponía a pensar, a recordar que pandemias han habido en la historia de la humanidad, una muy grande que afectó a Europa y Asia, que fue la peste negra, como en los años 1300, en el siglo XIV, y de allí, claro, creo que murieron 2,5 millones de personas, pero, o sea, de ahí la sociedad siguió evolucionando, ¿no? Estamos nosotros acá, damos fe de ello, ¿no? Entonces, cómo esto, si bien a todos, como es algo nuevo, como es algo diferente, a todos nos puede dar cierto grado de angustia, me preguntaba de esas angustias paralizantes que pueden tener los padres y con mayor razón los adolescentes que ven a esos padres, ¿no? Angustiados, que no saben, más allá de lo incómodo que es no salir un mes de la casa, ¿no?
más allá de eso. Y otra paradoja que también puede estar, digamos, en torno al adolescente es el estar aislado versus intimidad, ¿no? El estar en casa nos obliga a estar en intimidad, por más que no queramos. Estar en intimidad con tus padres o con tus hermanos o con tus... Y también cuesta, la intimidad cuesta, ¿no? Romper esas barreras cuesta, porque es mejor estar aislado con mi celular ahora, los adolescentes tienen su manera, ¿no? Los adolescentes tienen su chat y diferentes chats y se siguen comunicando, o sea, para ellos en ese aspecto es una continuación de lo que ya venían haciendo antes, de comunicarse, de mandarse los memes, de comunicarse con el chat. Pero creo que también la angustia o la ansiedad que causa en muchas personas puede ser también el temor pienso, ¿no? a la intimidad. Y otro punto también, como paradoja que veo, era la realidad versus la virtualidad, ¿no? La virtualidad, aunque tampoco es tan virtual. O sea, el jugar a un PlayStation es virtual porque el juego no es real, pero el juego per se, pero lo estás haciendo en grupo y eso ya lo hace real, ¿no? Entonces, creo que también esa realidad nos confronta con nuestras propias limitaciones, porque alguien comentó que estos juegos se ve mucha agresividad, porque el adolescente grita, ay, ¿cómo te equivocaste, bruto? No sé. Pero también puede servir para justamente acercarnos al adolescente y hacerle ver que esa forma de vincularse, por más que esté molesto y se perdió, el juego, el fútbol, puede herir a otra persona, no sé, en esa virtualidad. Entonces, creo que también podemos enseñarle a los adolescentes eso, o puede ser como una oportunidad, ¿no? Una oportunidad para tener intimidad con nuestro hijo adolescente, para tener una oportunidad para hacerle ver la realidad de cómo puede estar siendo violento con algún compañero o agresivo con algún compañero, y cómo lo temporal versus permanente, esto va a pasar. Sí, de repente se demorará meses más, pero va a pasar y la humanidad va a seguir evolucionando, como fue en otros años, ¿no? Entonces, hablando de algo permanente, me hizo acordar a una paciente que decía que había tenido recientemente a su bebé y me decía, yo ya no puedo dormir de corrido. No sé si algún día recuperaré mi poder dormir de corrido, porque se tenía que levantar en las noches a ver a su bebé, ¿no? Pero ahora su bebé, que ya es un niño, está en el colegio y puede dormir de corrido nuevamente, sino que en un momento de mucha angustia uno puede tender a pensar que esto va a ser para toda la vida, ¿no? Gracias, Charo. Tu pregunta es muy compleja, muy interesante porque plantea todas estas paradojas, ¿no es cierto? Al mismo tiempo, cosas contrarias. La temporalidad, lo eterno versus lo temporal. Quiero empezar por ahí, el tema del tiempo y el manejo del tiempo. Es sumamente complejo porque para comenzar los adolescentes recién están empezando a poder concebir claramente qué es esto del tiempo, a entender la concepción de tiempo, presente, pasado, futuro, a enfrentarse y a tratar de aprender a manejar la incertidumbre. Y ¡guau! Viene este momento lleno de incertidumbres y que plantea una situación que sabemos acá que es temporal, pero sentimos que queda para siempre. Y esto crea entonces una paradoja de muchísima angustia, porque aún sabiendo que esto va a terminar, nadie sabe cuándo. Por escrito me están planteando una pregunta respecto, bueno, ¿y qué decirles a los pobres chicos que están terminando quinto de secundaria? ¿Qué vamos a hacer ahora? Y me quedo en silencio. ¿Qué tipo de respuesta le podemos dar a los muchachos
para decirles, no, no te preocupes, sí, vamos a estar en el verano, en fin, no sé. No sé, y nadie sabe. Porque además, hay una paradoja que no has mencionado. El enemigo al que nos estamos enfrentando, nadie lo ve. Y es tremendamente potente. Y puede aparecer en la persona de un bien intencionado señor que llega a tu casa a traerte un pedido de algo. Y puede aparecer en cualquier encuentro fortuito mientras estás haciendo la cola para entrar a comprar algo. Porque no lo vemos. Y además de todo, no lo vamos a sentir de inmediato, sino hasta varios días después, sin saber de dónde vino. Sin saber de dónde vino. Y efectivamente, aislamiento versus intimidad. Estamos en aislamiento social, claro, entre todos los que estamos aquí en la pantalla, pero cada uno de nosotros vive con alguien en casa, salvo que alguien tenga la desdicha de estar totalmente solo en estos días. No se lo deseo a nadie, pero cabe la posibilidad. Y este espacio compartido durante tantas semanas, y todavía nos queda semana y media por delante, esperemos que solo eso, crea un espacio de intimidad que a veces es muy difícil de sobrellevar porque va a depender mucho de lo que ha habido construyéndose previamente. De la capacidad o no de tener encuentros reales y de conversaciones sinceras con los miembros de nuestra familia, los que estamos conviviendo día a día, con los que amanecemos, pasamos la mañana, almorzamos, pasamos la tarde, comemos, nos acostamos, amanecemos, etcétera, 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 etcétera. La gente anda diciendo, ya ni sé qué día estamos. Ya ni sé qué día, pero todos los días son iguales, como si se hubiera detenido el tiempo. Esa es una sensación que se está apareciendo en muchas personas. Esa cosa temporal que no sabemos si fluye o no fluye y está detenido. Y la realidad versus la virtualidad. En verdad, los videojuegos pueden ser virtuales, pero este encuentro nuestro es un encuentro real, a través de una pantalla, con distancia social pero con mucho calor humano, con muchas ganas de estar, con mucho deseo de compartir. Estas situaciones nuevas son las que tenemos que de alguna manera aprender a manejar y es lo que tenemos, por el tiempo que sea necesario. Y especialmente para algunos de nosotros que estamos dentro de ese grupo etario que no nos van a dejar salir a la calle tan rápidamente porque estamos allí en grupo de riesgo. ¿Ah? Dudo mucho que yo pueda ver a las personas que quiero dentro de pocas semanas, lo dudo. Tenemos que asimilar eso de alguna manera. Y una de esas formas es este tipo de encuentros que nos ayudan a todos, y digo a mí mismo, a tratar de elaborar esto, aceptar esto y no ser irresponsable. ¿Nos queda tiempo para alguna pregunta más, Renzo? Sí, tenemos justo dos preguntas. Primero de Ana Lescano. Te doy el audio. Te escuchamos. Sí, buenas noches. Te escuchamos. Sí, buenas noches, Ana. Mi pregunta es, bueno, tú sabes que en los colegios ya hay grupos determinados de chicos con estrés, grupos con ansiedad, con diversas patologías, problemas, ¿no? Entonces, todo esto que estoy escuchando ahora de las personas que están interviniendo, eh, es que nuevamente ahora en las casas está surgiendo en algunas personas que de repente no tenían, o el estrés o la ansiedad. La pregunta es, ¿consideras que debe haber un plan estratégico, un plan para cuando retornen al colegio? Porque
va a estar el grupo que ya tenía las dificultades a un grupo que se va a sumar ahora a esas dificultades. O ya desde ahora, de qué manera, qué estrategias se podrían utilizar para que no solamente estén recibiendo clases los chicos, sino de repente algún tipo de soporte emocional, ¿no? Muchas gracias. Interesante, Ana. Muchas gracias. Le doy la palabra ahora a Patricia Bueno. Hola. Daniel, es sobre un tema muy concreto. O sea, se ha hablado de diversos temas muy interesantes, generadores de dificultades en la convivencia durante este encierro y salidas creativas e interesantes. Pero hay un tema fundamental que es el tema de la muerte, y yo insisto con esto. ¿Qué te parece a ti enfrentar directamente el problema cuando no te va a ser planteado directamente por un adolescente? Porque como sabemos, ellos no hablan de estas cosas, pero tratar de abordarlo, porque esa es una angustia enorme que está detrás, ¿no? Es la angustia que está ahí, es la angustia de base. Así es, y se trata de la muerte también de los padres, o sea, no de cualquiera. Entonces, poder hablar, ¿no?, de propiciar el tema. De la muerte de los padres, de la muerte de los abuelos, de la muerte de conocidos, de la muerte del vecino, en fin, sí, sí, Patricia, gracias por traer el tema, porque no podía quedarse en el tintero de ninguna manera. Este tema es importantísimo. Efectivamente es un tema que hay que moverlo, hay que hablarlo. ¿Qué significa para nosotros y para nuestros hijos adolescentes la muerte? Dos cosas totalmente diferentes. Totalmente diferentes. La muerte, el pensamiento de la muerte en un adolescente solo aparece si es que alguien importante y cercano a su adolescente ha fallecido. De lo contrario, no. ¿Por qué no? Porque la adolescencia es vitalidad por esencia. El adolescente vive, es vitalidad. El adolescente no se detiene, al contrario. Uno de los grandes peligros es creer que nunca le va a pasar nada. Y ahí requiere contención y límite. Pero ahora nos encontramos todos, y básicamente más conscientes de esto los adultos que los adolescentes, aunque a los adolescentes constantemente les llega esta información. ¿Cuántos muertos han venido hoy día? ¿Cuántos muertos está sumando la pandemia? Etcétera. Y eso tiene que dejar de ser un número estadístico y empezar a ser un número afectivo. Muchísima gente está viviendo tragedias. Y es un tema que hay que conversarlo, no soslayarlo. Es más, yo me preocuparía más por la dificultad de los adultos de hablar de la muerte que de los propios chicos, porque si uno le lleva el tema a los chicos, lo vamos a conversar. Pero somos muchos los adultos que no, qué feos temas, ¿cómo vamos a hablar de eso? Hablar de este tipo de temas que tiene más resistencia de parte de los adultos que los propios chicos, una vez que se mueve el tema con claridad y fluye de una manera adecuada. Entonces, probablemente podamos escuchar qué es lo que suscita al adolescente. Ahora, me parece interesantísima el planteamiento que Ana nos dice respecto a chicos con dificultades y cómo va a pasar, qué va a pasar cuando regresen al colegio. Sí nos tenemos que preparar, porque el aula que vamos a tener, el día que volvamos a tener un aula, empecemos por ahí, no va a ser igual. No va a ser igual. Los chicos van a venir con una serie de historias y situaciones, una serie de circunstancias que va a crear otro tipo de respuestas, otro tipo de preocupaciones. Piensen que el aula que vamos a tener cuando se vuelvan a reunir tiene que ser en un estado tal que ya no haya peligro de la pandemia, ya no haya ningún peligro. Por algún lugar, en algún país, no muy lejano al nuestro, se les ocurrió la idea brillante de hacer que los chicos vayan al colegio con mascarilla, pero es francamente ridículo. Eso no va a poder ser, porque no van a durar ni 10 minutos con la mascarilla puesta. Por lo tanto, no pueden ir al colegio hasta que esto no sea un peligro, deje de ser un peligro.
Frente a una situación traumática, porque esto no le hemos puesto nombre, pero en realidad se trata de una situación traumática. Esto es una situación traumática. ¿Y qué es una situación traumática? Algo que no había pasado nunca antes, algo que nos agarra desprevenidos, algo que nunca lo habíamos pensado y no sabemos qué hacer con eso. Frente a una situación traumática, hay diversos modos de reacción. Esto nos pasaría también si hubiéramos estado siendo víctimas de un terremoto. Hay diferentes modos de reacción. Y esos modos de reacción tienen que ver con nuestra historia, antecedentes previos, que nos van a permitir recuperarnos adecuadamente, más o menos, o no, de esto. Y las razones por las cuales no nos podamos recuperar bien en los casos que eso no ocurra, no es directamente y exclusivamente por la situación de pandemia que vivimos y el confinamiento por el que pasamos y los peligros que corrimos, sino por eso y una historia previa que genera a una persona con cierto tipo de sensibilidades y debilidades que no le dio recursos para manejar este trauma de una forma diferente. A ellos los vamos a tener que atender, a ellos los vamos a tener que sostener. Y sí me parece muy importante que pueda existir momentos de soporte emocional de parte de algunas personas calificadas que desde el colegio, en las reuniones con los chicos en casa, podamos hablar algo tipo, ¿cómo estamos? ¿Y cómo nos sentimos? ¿Qué nos está pasando? Oportunidades que le den a algunos chicos de contar, no sé, me peleé con mi hermano, o cosas por el estilo, de eso cotidiano que pasa en casa, donde hay que dar un espacio para hablar. Todas las instituciones psicoanalíticas y en general las instituciones psicológicas hemos abierto líneas de atención y de ayuda a las personas que requieran esos espacios para conversar de las cosas que les ocurren. Pero hay un espacio que ya está dado. Hay un espacio que ya está dado. Y ese espacio está a través de la teleescuela. Así que si hay profesores sensibles como para poder hablar con sus estudiantes, ya lo están haciendo. Ya lo están haciendo, pero sería muy bueno que esta iniciativa se generalice. Sí. ¿Renzo? Sí, ya estamos con el tiempo. Entonces, quiero agradecerles a muchísimo esta compañía de esta noche. Hemos tenido muchísima gente en este Zoom y además a través de Facebook Live. Espero que esto haya sido un momento de compañía, de encuentro, de acompañamiento, que sirva de algo. No estamos solos, estamos todos nosotros y mucha gente más. Aportando con nuestra capacidad de poner ideas, de ser creativos. Juguemos con nuestros hijos, juguemos con nuestros hijos. Jugar con nuestros hijos es plantear situaciones simpáticas. No jugarnos con nuestros hijos, o fastidiarlos, crearles situaciones que los hagan perder la paciencia. No, eso no. Burlarnos de nuestros hijos nunca, por favor, no. No abusemos de eso. Pero juguemos con nuestros hijos, y aunque estén grandes, juguemos con ellos. Hagamos juegos. Y no necesariamente juegos de mesa, pero claro que ayudan con los adolescentes. Pero eso requiere que nos pongamos en el real rol adulto y maduro de ser capaces de crear, de inventar. Muchas gracias por estar con nosotros en el Centro de Psicoterapia esta noche. Muy buenas noches. Muchas gracias a todos, muchas gracias Daniel, espero la experiencia haya sido del agrado de todos. Si no pudimos responder algunas preguntas, los invito a participar de los siguientes eventos para que puedan resolver sus dudas. Quiero comentarles que el CPPL ha retomado sus actividades a través de las plataformas digitales. Este tipo de espacios se van a repetir semanalmente y también se continuarán las funciones del Cineforum los días sábados. Pueden encontrar toda la información respectiva en nuestras redes sociales, en Facebook, en Instagram,
Y también recordarles que si en este momento están pasando o conocen a alguien que está pasando por momentos difíciles, el CPPL tiene una línea gratuita de asistencia psicológica. La pueden encontrar también en nuestras redes sociales. Los invito a todos a seguirnos por Facebook e Instagram. Y gracias de nuevo. Nos vemos en una próxima oportunidad.